sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Pulso Federal, tac, tac, tac. Este es nuestro pulso, el Pulso Federal, que todos los martes en toda la República Argentina aparecemos aquí en Radio Caput, diciendo qué ocurre en nuestro país y qué queremos que cambie para nuestro país. Comenzamos un martes más, señor don Oscar Cuartango, ¿cómo le va? Muy bien, temas candentes, en abundancia. Sí. Los créditos del Banco Nación a los funcionarios, el tema del espionaje ruso. Ese espionaje, bueno, ahí tengo estuve conectado con el tema de la AFA con los árbitros. Sigue el tema de Adorni, 2 hipotecas a personas privadas del sexo más femenino. Ahora, qué cosa rara que tenga 2 hipotecas y bueno, después lo vemos eso, ¿no? Y también hay una carta muy sentida de la mujer de Julio Devido por su situación procesal y pidiendo que le den la prisión domiciliaria. La ley, la carta muy, muy sentida y aparte con un contexto muy duro, ¿no? La verdad que lo que está pasando a un ser humano, a una persona, no se puede obviar. Ya pasó con Timerman. Recordemos que con Timerman prácticamente no le dieron la posibilidad de atenderse en otro lugar y así terminó, ¿no? Y Julio Devido, que está condenado como partícipe necesario, es decir, no como protagonista principal. Y además el estado de salud creo que es muy delicado y no es broma, porque le han puesto 2 stents, está en una complicación. Sí. Diabetes con un problema coronario, ¿no? Claro. Doctor Juan Bauleone, ¿cómo le va? Buen día, me va muy bien, estoy contento por participar y encontrar continuidad a este programa. No pensé que estaba contento por lo que pasó el sábado en Avellaneda. No, desconozco, no sé. No ¿Qué pasó en Avellaneda? No sé. No, un equipo rojo hermoso ganó 1-0, pero bueno. Pero es un microcosmos que lo viven los de Avellaneda. No, es mundial. Está muy bien. No, contento, vuelvo a decir, de participar y sí, como no, la alegría de los amigos es la alegría mía. Vamos, así debe ser. Bueno, y a su vez lo que ha leído el doctor Cuartango con relación a lo que vamos a abordar hoy son todos temas muy importantes, de mucha densidad, así que bueno, veamos cómo avanzamos en el programa. Bien, y vamos a tener en un rato a otro integrante más, Walter Epícopo, que tiene una nota muy, muy, muy sentida y una nota que tiene que ver con el deporte y con Malvinas, ¿no? Así que en un ratito más eso va a estar aquí presente. ¿Ya estamos conectados, Martín? No, bien, perfecto. Seguimos.
Además destacamos que es un exjugador de Estudiantes de La Plata. Exactamente, Colombo de apellido. Tanto que vos hablás de Avellaneda, Sí. en mis pagos Estudiantes de La Plata. Exactamente. Y el Lobo son los dos rivales. Exactamente. Y cuando gana uno se pone contenta la mitad de la ciudad y se pone triste la otra. Lo mismo que pasó en Avellaneda con los hinchas de Racing. Sí, mira, yo lo veo de afuera, lo veo a 60 kilómetros desde Avellaneda a La Plata. ¿Qué karma tiene Gimnasia con Estudiantes? ¿Qué karma tiene Gimnasia? Y no lo digo con sorna, le digo, ¿qué karma tiene? Es una cosa de loco, la verdad que algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Bueno, pero... Es que lo uno y lo otro no sería... Independiente no sería Independiente sin Racing, Estudiantes y Gimnasia no serían Estudiantes y Gimnasia sin el uno con el otro, y también Boca River no serían lo mismo. Claro, sí, y los clásicos que hay en cada provincia, ¿no? En la medida que se dé civilizadamente la competición y la rivalidad, es saludable. Ahora, cuando pasa a hechos de violencia y todo eso, es cuando es repudiable y no se puede... El folclore del fútbol marca, a ver, uno que tiene tantos años en esto y lo llevas a la sociedad o a la política, ¿no? Cuando se mete la política en un club de fútbol, chao club de fútbol. Cuando hablo de una política determinada que juega una tendencia. Ahora, cuando también entra la violencia, que muchas veces entra de esa mano en un club, desgraciadamente también se desdibuja, ¿no? Lo que es la historia propia de ese club y lo hermoso del fútbol. Y Argentina vive el fútbol. Argentina respira fútbol, late fútbol, yo diría casi en un 90% de la sociedad, que tiene que ver mucho con la forma de vivir nuestra, ¿no? Con la pasión que tenemos nosotros. Así que bueno, así está la cosa. Vamos entonces con nuestra primera invitada hoy. Hoy martes 7 de abril, hoy es la Fundación de Avellaneda, en la ciudad de Avellaneda, del Partido de Avellaneda, hoy 156 años de la Fundación de Avellaneda. Bueno, vamos con la doctora Mónica Costa, que está con nosotros. A ver si se escucha. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, aquí el doctor Oscar Cuartango y el doctor Juan Boglione la saludan desde la mesa. Y ya la dejo con el doctor Boglione para conversar sobre varios temas, ¿no? Hola Mónica, el gusto de escucharte. Siempre es un placer, Juan? siempre es un Encantada. placer escucharte y conocer un poco la actividad de la CGP con relación también a tu participación como miembro de la Cámara de Chipoleti, y sé que tengo para mí que tuviste una participación destacada hace muy pocos días en una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en representación de la CGP o con la CGP. Así que bueno, nos gustaría que nos cuentes al aire un poco de todo esto que has desarrollado en los últimos tiempos. Bueno, mira, hace años que nosotros hemos decidido ponerle muchas ganas a la Confederación, que es preexistente a la Confederación General Económica, la que había sido fundada por Gelbar. Es un movimiento de gremial empresario de sectores productivos que, por suerte, nosotros tenemos representación en las 24 jurisdicciones, incluso en la capital federal a través de la Confederación Metropolitana. Y bueno, yo participo desde hace ya varios años, creo que casi te diría una década ahí en esa organización. Y la verdad que nosotros bregamos por la concientización de lo que pasa en la producción, tanto primaria como la industrial. Así que esa fue principalmente nuestro motorizador para llevar adelante la reunión con el gobernador Kicillof, una reunión muy extensa de 2 horas prácticamente, donde el gobernador nos dio una mirada de lo que él estaba presintiendo, viendo o haciendo su análisis político sobre la actualidad. La verdad que a mí particularmente me sorprendió mucho la posición de él de claridad meridiana que tiene en el marco de pensar en la destrucción de la economía nacional.
que coincide claramente con nuestra visión primaria, ¿no? Y en ese contexto hemos tratado de dialogar para llegar a un acuerdo entre el gobernador y nosotros para que podamos empezar a hacer mesas de intercambio de ideas, porque si hoy no empezamos a construir un espacio que conecte la política con la realidad diaria de los sectores que hacen al país, que lo generan, que lo fortalecen, que hacen soberanía, esto lamentablemente va a tener un final bastante doloroso para todos los argentinos. Sobre todo mirando la destrucción de las economías primarias, por ejemplo la yerbatera, le hicimos gran hincapié sobre eso, la destrucción de los organismos que son bastante virtuosos, como el INIM, en este caso de Misiones, la crisis profunda que están sufriendo los productores primarios pequeños, tanto en la lechería como en la distribución de las peras y las manzanas, porque no tenemos mercado local ni mercado internacional, debido a la gran concentración, el problema de las distancias. Bueno, se habló de un montón de realidades, no de fantasías o de cuestiones teóricas, que fueron recibidas de muy buen grado por el gobernador. Inclusive hemos tratado de dividir en 4 sectores al país para que podamos mirarlo focalizadamente y en forma muy razonable. El gobernador aceptó a empezar a conversar en un marco de nueva mirada hacia una política más abierta, hacia una política de funcionarios que realmente comprendan lo que significa la soberanía provincial, digamos, ¿no? Que es lo que nos está en este momento produciendo, ¿no? Este desmembramiento de la posibilidad de un tipo que está apostando, poniendo su patrimonio, poniendo su tiempo y su energía, porque hacer algo en este país es dar tiempo, es dar trabajo, es dar energía y es consolidar un proyecto propio y local, que también va a impactar en lo nacional. Así que bueno, fundamentalmente eso fue lo que se conversó. Doctora, si tenés alguna pregunta particular. Sí, soy Daniel Ferro, ¿no? Lo que intuyo por todo lo que usted dice, por cómo fue la reunión, que esto no es más ni menos que salvar lo que queda de la industria nacional y salvar lo que queda de las pymes y ver qué proyectos tenemos para recuperar. Recuperar esto nos va a costar ¿cuántos años? Este daño que se está haciendo ahora y que se hizo desde hace 2 años, es terrible esto. Pero hay que salvar lo que tenemos. Mire, el problema son los periodos cíclicos que tenemos electorales, ¿no es cierto? Porque fíjese usted que esta realidad ya la hemos vivido en 4 oportunidades y siempre con las mismas, con los mismos efectos realmente lapidarios para el sector. Y acá hay un error que a mí me gustaría remarcar, que el gobierno tiene como principista de militar que si una pyme cierra, abre otra. No. Pyme que cierra, pyme que se pierde. No hay productor que puede volver a recomponer su unidad productiva en el momento en que lo han devastado, porque cada coletazo que le dio el país fue una herida mortal. Y ya hemos visto, desde la época quizá remota, donde empezaron a perderse la cantidad de productores y empezaron a ser reemplazados por banderas, porque realmente lo que quedaban eran menos productores y más banderas. Cómo venimos sacando soberanía, porque el hecho de tener a una persona produciendo genera un derrame a nivel local impresionante, porque es el señor que apuesta al trabajo genuino, es el que más es presionado desde el punto de vista fiscal y es el que más es observado desde el punto de vista del trabajo. Entonces, si nosotros seguimos haciendo, o deshaciendo, mejor dicho, este industricidio, esta es una cosa que no va a tener ningún tipo de solución positiva para nuestro país, claramente. Claro. Entonces,
Entonces, me parece que nosotros tenemos que empezar a concientizar a la población que la Argentina no termina en Capital Federal, o no termina en el AMBA, o no termina más allá de la General Paz. Es 24 provincias, o 24 jurisdicciones, discúlpeme. Son 24 jurisdicciones con contenido, con gente que debe poblarlas, que debe permanecer en sus lugares, que debe tener infraestructura adecuada, que debe tener salida laboral digna, y nosotros estamos comprometidos en esta tarea. Y además lograr los circuitos virtuosos para que en cada lugar, en cada pueblo, en cada provincia, la economía gire y cada vez haya una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, el consumo interno es muy importante, pero por supuesto, consumo interno con producción propia, ¿no? Esto es elemental. Mónica, sí, lo que se está perdiendo es el capital nacional. Claro. La producción de capital nacional. Claro. Este es el problema. Mónica. Ahí empezamos con... Sí. No, buenas tardes, soy Oscar Cuartango. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? El tema es el siguiente. Yo creo que nosotros como país no tenemos problemas estructurales en el sentido de estar superpoblados, ni tampoco de carecer de riquezas. Lo que nos falta es dinamizar la producción, el trabajo y solucionar los problemas demográficos de concentración en determinados lugares y desconcentración o subpoblación en el inmenso territorio de nuestro país, ¿no? Y por otro lado también creo que al sector PYME le cabe un gran protagonismo, también una gran responsabilidad, y que también tiene que unificarse en las representaciones, porque está muy atomizado, y prueba de ello es que si bien representan al 70% de la mano de obra del país, la UIA los representa al país en la Organización Internacional del Trabajo. Eso es cierto. Es muy correcto. Porque han cedido, por falta de organización. El problema es el peso ponderado. El peso ponderado económico genera un circuito que quizá no es tan virtuoso para lo que vamos a tener que enfrentar, que es la atomización. En realidad lo que yo estoy viendo, estuve 2 veces en Río Negro por mi actividad de representación allí, y veo que hay una gran concentración en los centros urbanos y una gran desconcentración en las pequeñas localidades. Incluso, es más, en lugares donde nunca hubo gente en situación de calle, hoy las encontramos. Esto es una alerta. La primera alerta que nosotros tenemos que entender es que si en lugares tan despoblados, tan alejados de las grandes ciudades, encontramos gente en estas condiciones, es que está fallando la política nacional. Es un termómetro. Claramente, o por lo menos... Es un termómetro, sí, claro. Sí. La baja de consumo, la imposibilidad de acceso a los bienes básicos, también es un problema para nosotros, porque nosotros hacemos bienes básicos, hacemos bienes de consumo local, y sin olvidarnos de la geopolítica. Yo no voy a entrar en esa discusión, porque entonces sacamos el eje, porque lo primero que tenemos que hacer es darle alimentos de calidad y servicio de calidad a nuestros habitantes. Esto es la primera consigna que tenemos que tener en cuenta. Después, lo geopolítico vendrá como excedente de producción, que eso se va a dar con una política adecuada de desarrollo. Esta es mi mirada, esta es la mirada que creo que muchos de mis compañeros que están sentados en la comisión directiva sostenemos, y nosotros peleamos mucho por los sectores, para ingresar a los sectores de discusión y de debate. El asunto es que está atomizado, ciertamente, inclusive el gobernador hizo este comentario, que pidió unificación de representación. El problema también es el oportunismo político que existen en algunos personajes que dicen representar al sector gremial empresario y que realmente no tienen una gran incidencia en la producción.
Ahí está el problema. El problema es cómo nosotros combatimos esto. Había una propuesta de Culfas, que era el ministro de Producción en algún momento del gobierno de Alberto Fernández, que proponía generar por ley una confederación donde se nuclearan todas las organizaciones representativas de las pymes y que ellos asumieran la representación en la Organización Internacional del Trabajo y en otros organismos internacionales. Porque la voz de las pymes... Pero lo cierto es que existe. No, sí, pero una confederación que la cual fuera, digamos, como obligatoriamente afiliarse todos los sectores PYME como para poder ejercer una centralidad, porque de lo contrario se mantiene plenamente atomizado. Sí, estoy de acuerdo y nosotros bregamos por la unidad del sector. Esta es la primera consigna. Nosotros tratamos de converger en todos los sectores pequeños, porque nosotros entendemos que el salto de calidad de los sectores pequeños, que son las pequeñas producciones locales, por ejemplo las pesqueras, en la última inclusión en el Consejo Directivo fue de pescadores artesanales del Paraná, que para nosotros fue una gran ventaja, porque era sacarlos del sector de desarrollo social. Ellos tendrían que estar en nuestro sector, porque ellos son personas que producen y que hacen actividad hasta industrializada del pescado. Entonces era necesario contenerlos, era necesario darles una respuesta y ahí estamos. Este es nuestro desafío, empezar a ser realmente actores genuinos de lo que representamos y tener representación genuina de aquellos que hacen por el país, que producen, que pescan, que tienen ganadería, que tienen todos los servicios. Tratamos de empezar a consolidar un discurso único, muy claro, hacia la conservación específica de lo que es el sector de desarrollo, porque sin nosotros no hay desarrollo posible. Claramente. No. Doctora, muy claro lo que nos expuso. Yo cierro esto y la despedimos, con que no entiendo por qué en la Argentina hay gente que no coma todos los días. La verdad, esta es una locura. Yo tampoco. La verdad es inentendible y aparte es inaceptable. Un país como el nuestro, con la riqueza que tenemos, que haya gente que pase hambre, ¿no? Pero bueno, si trabajamos... Doctor, ¿sabe lo peor? Sí. ¿Me permite un agregado a esto? Sí. ¿Sabe lo más lamentable? Es ver que en una planta de pera y manzana que tiene tamaño de membrillo, esté en la tierra, esté caída, porque no ha tenido el productor el incentivo para poder cosechar. Es tremendo. Esto es lo grave. Es tremendo. Es terrible. Es verdad eso. Esto cierra su concepto. Claro. Ojalá... Perdón, ¿vos, Cacho? No, que eso pasa en la zona hortícola, por ejemplo, de La Plata con el tomate y los acauciles. Sí, señor. Sí, señor, es cierto. Si ves sí. montañas de tomates descomponiéndose o acauciles porque no conviene llevarlos al mercado. Qué locura. Y nuestros uvateros fenomenales también tienen ese mismo problema. Muy, muy grave es lo que está pasando en nuestras economías. Muy grave y muy poca, hay muy poca información en la gente. La gente no está concientizada de lo que está comiendo, ni sabe lo que come. Ese es el problema, fundamentalmente. Bueno, doctora, así que cierro con todo. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros el espacio de Pulso Federal y seguramente volveremos a hablar, porque acá hay un montón de cosas que hay que hacer, que trabajar, porque dentro de 2 años es posible cambiar esta realidad que hoy tenemos delante de nuestros ojos. Así que le agradecemos, pero doctora. Tenemos que empezar hoy a analizarlas. Exactamente. Hoy tenemos que hacer las mesas de concertación. Exactamente. Así que bueno, les dejo esa tarea. No, la vamos a llamar para trabajar en conjunto. Bueno. Genial, entonces. Gracias, doctora. Un saludo muy grande. Gracias, Mónica, gracias. Besos a todos. Un gusto. Gracias. La doctora Mónica Costa estuvo aquí en Pulso Federal.
silencio, verdad, sos alma de diamante. Por eso ven así con la humanidad, alma de diamante. Aunque tu corazón recircule, siga de paso, venga, pretende volar con las manos, sueñe despierto, duerma o beba el elixir de la eternidad. Sos alma de diamante, alma de diamante. Oh. Ven aquí, en el más allá, sos alma de diamante. Aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante. Alma de diamante, alma de diamante, alma de diamante. Volvemos con Pulso Federal y vamos a la parte deportiva, pero que tiene que ver también con lo que pasó en la Argentina en el año 82, ¿no? Qué sé yo, tantas cosas que han pasado, y vamos a hablar con una persona, con un personaje que lo vivió de adentro y después el fútbol lo recuperó, ¿no? Walter, bienvenido y es todo tuya la nota. ¿Cómo les va, compañero? Buenas tardes para todos y todas. La verdad, muy lindo poder estar acá nuevamente. El jueves pasado se cumplieron 44 años de Malvinas. Hay tantas historias de chicos, tanto que deportistas, artistas y demás. Hoy nos vamos a meter con un deportista, con una historia muy curiosa de las que por ahí no fueron muchas. El más conocido desde lo futbolístico es Omar de Felipe, claro, porque trascendió y demás. Pero la historia de Juan Jerónimo Colombo también merece ser contada, porque era un chico de Roque Pérez que jugaba en las inferiores Estudiantes y escribió una historia muy particular, y le queremos agradecer, siempre muy predispuesto a charlar. Te corrijo, sí. El glorioso Estudiantes de La Plata. No. Del club Estudiantes de La Plata. Después lo demás, el aditivo se lo pone. Gloriosos somos nosotros, tenemos 7 copas, ¿no? 18 internacionales y 7 Libertadores. No pongamos. Pero nosotros también fuimos campeones. Sí, fueron, sí, pero bueno, no, blanco y negro fue eso, ni nos acordábamos. Juan, buenas tardes. Te saludamos, Juan, Daniel, Oscar, y mi nombre es Walter. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien. Saludos a todos. Gracias por aceptar la charla. Son semanas donde todos los años siempre los estamos molestando.
Yo sé que a ellos no les gusta que le digan héroes, porque he No, hablado sí, con muchos, pero para mí son héroes. En esta época los recordamos y queremos hablar con él, y va pasando el tiempo y vamos a empezar por el final, digamos, por cómo vivís hoy a 44 años. Después vamos a hablar de tu historia. ¿Cómo lo vas viviendo año a año aquello de Malvinas? Mira, Walter, pasan los años, pero bueno, las sensaciones siguen siendo las mismas. Como vos decías, el tema de sentirnos o no héroes, nosotros siempre decimos que nuestros héroes son los que quedaron allá, los que aún hoy en día están allá y que no pudieron volver. Y muchas veces nosotros cuando hablamos y contamos las historias de lo que vivimos también es como rendirles un homenaje a ellos, ¿no? Para que la gente sepa qué se vivió, cómo vivieron también ellos, los que no pudieron volver y contar qué pasó. Así que bien. Como vos decís, estuve mucho tiempo contando, hablando, yendo a colegio, haciendo notas siempre. Después paré un poquito y bueno, estoy nuevamente contando y charlando y estando predispuesto para conversar de eso. Dijiste, y esto no es que quiero pasar a lo público una charla privada con vos, pero lo dejaste deslizar recién, paraste un poquito. Digo, ¿fue sanador en algún momento contar y hablar con amigos y dar notas y charlas con alumnos? Pero en un momento es como que es muy fuerte estar removiendo siempre. Mira, lo sanador para mí fue el fútbol, en primer lugar. Poder retomar lo que había dejado antes de ir a la guerra. Después lo otro lo fui haciendo con total naturalidad de las charlas en los colegios. Lo que pasa que en algún momento paré un poco porque empecé con algunos problemitas, ¿viste? De algún temita salud, ¿viste? Entonces todo tenía que ver con todo, ¿no? Como se dice. Y por prescripción médica, bueno, que parara un poco de la actividad cuando llega la época del 2 de abril, ¿no? Como dice un excombatiente amigo de La Plata, entras en temporada alta. Entonces hubo por el tema entonces a veces la historia mía, qué sé yo, hubo meses que hubo algunos 2 de abril que era muy intenso, y bueno, tenía que parar un poco de hacer lo que hacía, de estar en todos lados a la vez, y lo hice por prescripción médica, pero bueno, pero estoy bien, me siento bien, y por eso es que estoy sentado charlando con vos y con la gente, ¿no? Contanos un poquito de tu historia hasta Malvinas. Eras un chico que soñaba con llegar a jugar en primera, estabas en inferiores estudiantes, habías llegado de Roque Pérez, de tu tierra, ¿y qué pasó de repente? Sí, yo soñaba desde que estaba aquí en Roque Pérez, de chiquito, con jugar al fútbol profesionalmente, o sea, de los 13, 14 años. Lo que pasa que en esa época no es como ahora, que por ahí te llevaban a probar o que te podían llegar a ver. Entonces era mucho más difícil. Es más, desde mi casa tenía la imposibilidad de ir a probarme porque mi vieja quería que estudiara, que me recibiera y después que fuera a probarme donde quiera. Y yo decía, pero con 18 años, ¿quién me va a agarrar? Incluso una vez vinieron a buscarme, tenía 14 años, yo jugaba acá y llegó una posibilidad de una prueba en Boca. Y bueno, en esa época había que trabajar y estudiar y no pude hacerla. Y bueno, ya estaba un poco resignado a eso, estaba jugando ya no acá en la liga local, sino que me estaba jugando en la liga de 25 de mayo, en el Club Pedernales, tenía 16 años, jugaba en primera, y alguien de La Plata que estaba ocasionalmente de vacaciones y que andaba por Pedernales me vio, lo comentó con algunos amigos, él tenía algún contacto en estudiantes y así se armó una prueba que no se pudo dar, pero sí otra persona, Carlos Ruiz, que era de aquí de Roque Pérez, fanático de Estudiantes y que vivió muchos años en La Plata, era amigo de Beto Infante, y me lleva a probarme, pero recién en marzo, cuando ya estaba todo completo, ¿no?
todos los planteles, ya faltaba poco para arrancar, y tuve unas prácticas buenas, pero ya no se podía fichar en ese momento, y bueno, me volví a Roque Pérez y a terminar con el secundario. Y esta persona que me vuelve a ver de Pedernales, de La Plata, que estaba en Pedernales ocasionalmente, me lleva a probarme a la cuarta de Estudiantes, que estaba a cargo de Rubén Chévez. Y bueno, la primera práctica fue muy mala, yo estaba prácticamente sin estado físico, y no interesó, Chévez me dijo que no le interesaba, que no me veía, qué sé yo, estaba toda la cuestión que me iba, yo me volvía y me encuentro cuando salgo ¿se acuerdan? Por el bulevar detrás de la tribuna, salgo a calle 1 y me encuentro con Humberto Zuccarelli, que Humberto Zuccarelli lo había enfrentado yo varias veces en la Liga de 25 de Mayo, él jugaba en el Club Sportivo. Cuando nos conocimos me preguntó qué estaba haciendo, me vine a probar, no, pero me vuelvo a Roque Pérez, no, todo mal, qué sé yo. Me dice, no, pará, me dice, yo estoy ayudante de campo de Pachamé en la tercera de Estudiantes, andate a la tarde al country de Estudiantes a correr un poco y yo hablo con Chévez para que te vea nuevamente. Y así fue que al otro día ya volví a entrenar con la cuarta y fueron mejorando las prácticas, y después de 5 o 6 prácticas firmé para Estudiantes. Pero si no me lo cruzaba Zuccarelli esa mañana en la calle 1 saliendo del estadio, no me volví a Roque Pérez. Y una vez que terminé, que fiché en Estudiantes, ya se venía la colimba, y Estudiantes hizo los trámites para que yo la pudiera hacer en el Regimiento 7 de La Plata, porque si no me tocaba por el Distrito Federal, me tocaba Olavarría, Tandil. Así que empecé a entrenar hasta que me tocó la colimba, no podía salir a entrenar por los horarios, pero bueno, recién cuando salgo en la primer baja, en noviembre, retomo los entrenamientos, jugué algunos partidos en inferiores, en cuarta división, muy poquito, pues ya terminaba el campeonato, y bueno, a esperar las vacaciones y a empezar a entrenar en el 82, cuando llega Bilardo, pero nosotros entrenábamos con la cuarta. Y los días jueves, cuando la primera iba a hacer fútbol al estadio a 1, ahí siempre se tomaban 4, 5, 6, lo que se necesitara para completar reserva, para entrenar contra la primera. Y tuve la suerte de que varias veces me llamaran, y bueno, jugar contra la primera era el momento esperado el jueves, que llegara, y esperando que estar en la cancha auxiliar y que te vengan a buscar para jugar contra la primera. Tuve buenas actuaciones y bueno, Bilardo es como que le he gustado, y le dijo al negro Antonio, que era el técnico de la cuarta división ya en ese momento, que quería que yo a partir de tal día empezara a entrenar con la primera en el country de Citibel, cosa que era muy no es como ahora, que hay más contacto entre la primera y el selectivo, la cuarta división, por ahí. En ese momento la primera entrenaba solamente primera en el country, y era una oportunidad mágica porque iba a estar entrenando con primera. Por ahí capaz que después de un mes me decían, mira, no, volvete a la cuarta. Pero era una oportunidad espectacular para estar entrenando con la primera. Yo no lo podía creer de la alegría que tenía y esperando el momento. Y bueno, pero a los 15 días se produce el desembarco, la recuperación de Malvinas, y a partir de ahí el llamado nuevamente. Yo estaba de baja hacía 5 meses. El llamado nuevamente, así que bueno, en vez de estar en el cante entrenando, estaba viajando a Malvinas. No, qué historia, ¿no? Qué historia. Y estuviste en Malvinas, ¿cuándo viajaste y cuándo regresaste? Y nosotros llegamos, yo me reincorporo el 9 de abril, habíamos jugado el día anterior un amistoso en la reserva, de preliminar de primera. Estudiantes jugaba en primera contra Ginés y de Mendoza por el antiguo Nacional B, el antiguo Nacional, sí. Y jugamos un partido que me acuerdo, ganamos 5-2, yo he hecho 2 goles en la preliminar de primera, ¿no? Me acuerdo Walter Perazo, que lo había traído Bilardo ese año Estudiantes, jugaba adelante conmigo. Y al otro día a la mañana, bueno, empecé a escuchar en la televisión, en todos lados, que reconvocaban a la clase 62, y si bien yo no recibí cédula de llamada, me presenté igual ese viernes 9 de abril a la noche en el regimiento, y bueno, ya nos acondicionaron, y el día miércoles a la madrugada nos llevan hasta la base aérea de Palomar. Y de ahí no sabíamos dónde íbamos. Una vez que estábamos arriba del avión,
viajando, nos dijeron que íbamos a Malvinas. Llegamos a Río Gallegos, y en Río Gallegos nos hicieron dormir ahí porque no había buen tiempo, Malvinas no se podía bajar, algo así. Y al otro día, jueves, 15 de abril, sí, a la mañana llegamos a Malvinas. Al otro día, jueves 15 de abril. Mira, perdón, te habla Daniel Ferro. Decías 9 de abril, ¿cómo te va? Vos decías que 9 de abril, ¿no? Te reincorporaste. Sí. Bueno, mañana hace 44 años, es bárbaro, ¿no? Qué cosa de loco. Es una cosa de loco, la verdad que las coincidencias. Aparte, como saliste por la puerta 1 y te encontraste con Zuccarelli, y mira las casualidades o causalidades, ¿no? Sí, y ese 9 de abril yo no tenía cédula de llamada y algunos me aconsejaban que no me presentara si no me habían. Pero me presenté igual y cuando llegué a La Guardia me acuerdo del traspaso del viejo portón que todavía está en el regimiento 7 sobre calle 19. Sí. Quien me recibe en La Guardia me pide el nombre, apellido, mira la lista y me dice que no estaba en la lista, pero ya que está, quédese, me acuerdo que me dijo. Ya que está, ¿a dónde va a ir? Quédese con nosotros, claro. Claro, porque la llamada era una convocatoria urgente a todos y la habían mandado solamente a quienes tenían domicilio en un radio inferior a 100 kilómetros. Y yo tenía mi domicilio todavía en Roque Pérez, no lo había cambiado nunca. Y bueno, había quienes me llamaron, conocidos, que me decían, no te muevas de tu casa hasta que no te llegue la hora de la llamada, pero yo sentía esa obligación de presentarme igual, sabía que iban a estar todos mis compañeros ahí, y cuando llegué me preguntaron nombre y apellido, rol de combate, qué compañía. Claro, en la lista de la compañía C, que era la que yo pertenecía, durante la colimba, no figuraba porque no había sido partido un orden de llamada, un llamado para mí. Entonces me dijeron, bueno, está bien, ¿estás seguro? ¿Compañía C? Sí, compañía C. Bueno, ya está, quédese, me dijo. O sea, vos ya tenías la instrucción militar, vos ya venías con la instrucción militar, sí. Claro. Entonces era mucho más rápido, claro. Claro, pero lo que pasa es que, bueno, cuando llegué te encontrás con todos los compañeros, te volvés a encontrar con los que hiciste la colimba, todo, bueno, pero recién empezás a tomar conciencia el otro día cuando nos empezaron a cortar el pelo, a entregarnos la ropa, y bueno, yo ahí pensaba, bueno, ¿cuánto tiempo voy a pasar? Porque no pensábamos que íbamos a ir a Malvinas nosotros, ni cuánto iba a durar eso, y cuánto tiempo me perdía de entrenar, ¿no? Porque yo pensaba que tenía que estar entrenando en ese momento y no tanto adentro del regimiento, ¿no? Era como que se me estaba postergando el sueño. El 9 te reincorporaste y el 15 estabas bajando en Puerto Argentino. El 15 estábamos ya en Puerto Argentino, sí, incluso es como si lo reviviera ahora que íbamos caminando, porque del aeropuerto hasta Puerto Argentino fuimos caminando, con los bolsones portaequipos encima, y claro, cuando llegamos a Puerto Argentino caminando veíamos las imágenes de las cosas que habíamos visto de los edificios, así la casa del gobernador, el correo, todo lo que veíamos por televisión hace unos días. Entonces nos pareció un poco raro, un poco estar ahí, ¿no? No lo podíamos creer, como si fuera una película. Y yo seguía pensando en ese momento, bueno, capaz que estamos un 20 días, un mes acá, se arregla todo y vuelvo y empiezo a entrenar de vuelta. Era lo que me mantenía ahí pensando siempre. Mientras estamos charlando con Juan Jerónimo Colombo, estamos viendo fotos de él, algún partido con la Comisión de Estudiantes, después de él vestido de soldado. Después también una foto cuando te hicieron un homenaje en Estudiantes con la camiseta, de distintas etapas de tu vida. Pero digo, cuando estabas allá en Malvinas, el pensamiento obviamente era volver y decías, el sueño, vuelvo y mi sueño sigue intacto, jugar al fútbol. No, todo el tiempo. Hasta se te cruza por la cabeza qué pasaba una vez que ya nos dimos cuenta que no había marcha atrás, que era una guerra y que habían empezado los bombardeos. Incluso en ese momento se te cruzaba por la cabeza de qué pasa si vuelvo y no estoy bien para volver a retomar, ¿no? Es algo que se te cruzaba por la cabeza y lo alejabas enseguida porque no era bueno. Y el día que termina la guerra y que estuve entero físicamente, sabía que volvía y que iba a intentar retomar el fútbol. Me sentía bien físicamente, como más allá de los 14 kilos, 13, 14 kilos menos que tenía,
pero bueno, había que recuperarse y ir por el sueño de vuelta, ¿no? Juan, alguna vez, perdón, Dani, alguna vez me comentaste porque también estábamos a meses de un mundial, digamos, muchos pensaban, y hasta tenías un compañero que iba a ir al mundial 82. Sí, era un... Ustedes lo cargaban, que decías, ¿qué haces acá? Claro, pero él era cero fútbol, él era un chico que era de Mar del Plata y que no tenía ni idea de cómo era la pelota, pero como la familia tenía familiares en España y todo, y como paseo, él nos contó que fue la persona con la que más amistad hice durante la colimba, y después él salió en la primera baja conmigo, y nos encontramos en la calle 1, yo un día salgo de entrenar, allá por febrero del 82, salgo yo un día del entrenamiento en calle 1 y lo encuentro que ya estaba instalado en La Plata porque iba a empezar a estudiar ingeniería aeronáutica, estaba con el padre, me acuerdo, y bueno, José Luis se llamaba, José Luis del Hierro, y después allá cuando ya nos reincorporaron, yo le dije, bueno, quédate conmigo, yo en el grupo nuestro, porque yo estaba como apuntador de cañón de 90 milímetros, que es un cañón que es insoportable de llevar en el hombro, ¿no? Pero bueno, y yo necesitaba un abastecedor, porque no estaba nombrado todavía quién iba a estar conmigo, y el abastecedor tenía que llevar las municiones, que eran 3 balas grandes, re pesadas, y él me dijo, no, él me decía Chino a mí, no, Chino, yo me voy a la primera sección que lleva fusil nada más, dice, si me quedo con vos acá, voy a tener que llevar las balas, las municiones a todos lados. Y finalmente se fue en otra sección, así que allá en Malvinas casi no íbamos muy poco, y José Luis era nada de fútbol, y tenían pasajes ya, cuando se produce la guerra, tenían pasajes con la familia todos para ir a ver el Mundial de España y de paseo, ¿no? Y allá lo cargábamos cuando ya llegaba él tenía pasaje, me acuerdo, para el 8 de junio, que se iban. Entonces se acercaban los días y lo cargábamos nosotros y hablábamos y lo volvíamos loco con el tema de que se le iba a ir el avión y qué sé yo, y el mundial y cuándo te vas, y así, cargándolo. Y bueno, lamentablemente José Luis muere en un bombardeo el día 12 de junio. El 11 nos habíamos podido encontrar casi a oscuras en el momento de un repliegue, y yo le dije, Oreja le decíamos a él, me acuerdo que le dije, ya falta poco, Oreja, ya estamos cerca del pueblo, como que estábamos en el último tramo, ¿no? Y después ahí nos separamos, y después comienzan los bombardeos nuevamente esa noche, y bueno, al otro día nos enteramos, mejor dicho, cuando ya estábamos en el pueblo el día 13 de junio por la noche, lo que iba quedando, que nos juntábamos, empecé a preguntar por él y nadie sabía nada, y después figuró como desaparecido hasta que el día 3 meses más adelante, la Cruz Roja encontró varios cuerpos bajo la nieve, y uno era de él, y que él era administrativo durante la colimba, y cuando fuimos a Malvinas él era el encargado de hacer todas las chapitas donde ponen tu número de documento y te las cuelgan, ¿no? Que en definitiva esas chapitas son para identificarte si te matan. Y él no se había hecho para él, pero él andaba todo el día con las cartas en el pecho, porque le llegaban infinidad de cartas, nosotros lo cargábamos que parecía una paloma buchona por cómo la cantidad de cartas que tenía abajo de la campera, porque le escribían todo el mundo, era un tipo espectacular, los amigos, la familia. Y bueno, finalmente la Cruz Roja, lo que nos enteramos fue que después de 3 meses el cuerpo de él lo identifican por las cartas, ¿no? Pero ya te digo, el Oreja era un tipo espectacular, sano totalmente, pero era cero fútbol. Con él no podía hablar nada de fútbol. Dime que, Juan, te voy a hacer 2 preguntas y voy a dejar la tercera para el final para hablar de fútbol, ¿no? Una vez que terminemos con el tema el trato con los jefes militares nuestros, que no salían de Puerto Argentino y estaban calentitos. ¿Vos tuviste trato con ellos? ¿Cómo se manejaban? Si eran déspotas, como llegaron información acá que eran unos déspotas que estaqueaban a los soldados, por ejemplo. Después el trato con los ingleses, ¿cómo fue? Ustedes eran muy chicos, eran pibes.
Sí, a la propia tropa había de todo. Estaba el que te maltrataba o que verbalmente, o estaba el que te bancaba. O sea, no sé, yo tuve la experiencia, por ejemplo, en un momento un servicio de avanzada que se llamaba, que me fui con otro más, nos escapamos de un servicio en realidad. Nos alejamos del lugar de guardia unos par de kilómetros para ir a una casita que estaba abandonada para ver si encontrábamos comida. Y bueno, allí otro subteniente de lejos nos vio, nos conoció y nos delató a nuestro jefe de compañía. Y cuando llegamos de vuelta a la posición nos estaban esperando y nos interrogó. Por ejemplo, nos dijo por qué habían ido a la casita y le dijimos la verdad, porque teníamos hambre. Y nos pegó un cachetazo a cada uno. Era el teniente primero García, que era el jefe de la compañía. Pero después teníamos, qué sé yo, para mí, por ejemplo, un sargento ayudante que era el de la compañía, con nada que ver, conmigo al menos siempre tuvo la mejor. Generalmente el trato más cercano y más amable, por llamarlo de alguna manera, era con los cuadros más inferiores, o sea, con los cabos primero, que estaban más en contacto con nosotros. Con ellos sí, y sí, yo no... o sea, vos estabas en una posición, pero no podías recorrerte de un día de la mañana, te levantabas y decías, uy, me voy a hacer 200 metros a ver quién hay por allá, conversar un rato. No, vos tenías que estar en tu lugar. Y nos enteramos, sí, de algunos que habían estaqueado por ejemplo, robar comida de los lugares donde estaban almacenadas. Entonces vos sabías que si vos sacabas comida, pero bueno, el hambre era tanto que también te la tenías que jugar por ahí de conseguir algo. El regimiento 7... Y con los ingleses, no, sí, te digo con los ingleses que me preguntaste. Yo la experiencia la tuve en el Canberra cuando volvimos. Mientras vos no te salieras del camarote a hacer cosas raras o a pasear, vos tenías que golpear la puerta, te abría el de guardia que estaba afuera, el soldado inglés, le decía que querías ir al baño y te acompañaban, volvías. Ahora, si vos querías hacer alguna, sí, ahí te pegaban un grito y listo. Pero hubo un momento, por ejemplo, terminaba la guerra el día 14, que ellos empiezan a entrar y nosotros salíamos del lugar que estábamos. Por ejemplo, nosotros estábamos todos metidos en un gimnasio y claro, ya hacía 2 días que casi ni comíamos. Entonces empezamos a encontrar depósitos que estaban llenos de comida, de lo que pidas, latas de membrillo, chocolates, leche en polvo, y empezamos a invadir los depósitos prácticamente y llenarlos de unas bolsas para llevarnos para el gimnasio ahí y sentarnos a comer. Y nos empezamos a cruzar con algunos ingleses que eran soldados que estaban buscando en el mismo depósito, pero ellos buscaban ropa para llevarse, para como no sé si como souvenir o qué. Hasta que llegó un momento ya el martes que ya no nos dejaron salir a ningún lado y no podíamos andar deambulando por las calles de Puerto Argentino, ¿no? Buscando comida. Hasta el día miércoles que ya nos subieron al Canberra y nos trajeron. Sí, no, yo lo que quería preguntarte era, el Regimiento 7 de Infantería de La Plata fue un regimiento que tuvo protagonismo y muchas bajas en la confrontación de Malvinas, ¿no? Sí, el Regimiento 7 fue el que más bajas tuvo y principalmente la Compañía B. La Compañía B, que era la que estaba ubicada, estaba en Monte London, donde se fueron las batallas más duras, ¿no? La batalla una de las batallas finales en Monte London, porque en un momento, viernes a la noche, viernes 10 de abril, junio, ahí los ingleses suben a tomar Monte London. Bueno, la Compañía B trata de repeler eso y a la vez una parte de la Compañía C de nuestra compañía se arma con los fusileros para ir a reforzar el Monte London y reciben fuego desde arriba y ahí fallecieron varios compañeros míos de la Compañía C. Pero la B fue la que más bajas tuvo, sí. Volvés de Malvinas, la alegría de poder volver, reencontrarte con tu familia, pero el sueño seguía intacto de ser futbolista. Había incertidumbre, decías, voy a firmar contrato, voy a seguir estudiantes, y la vida te tenía preparado una sorpresa tremenda. Sí, vos sabés que yo vuelvo y claro, tenía que recuperar un poco, antes de volver a La Plata, recuperar un poco los kilos, ¿no?
me pasé de largo porque recuperé los kilos y me pasé un poquito más en esos 15 días comiendo. Y un día, domingo a la mañana, que yo ya tenía pensado, iba a viajar a La Plata, porque ese día se hacía un homenaje en la cancha de Estudiantes, que en algún reportaje Omar de Felipe hace referencia a eso, porque era contra Huracán justo ese día, que jugaba Estudiantes. Yo amanezco muy descompuesto y eso era una hepatitis. O sea que sobre llovido, mojado y bueno, una hepatitis que me tuvo prácticamente 2 meses. Me acuerdo que una vez que estuve ya, que pude volver a salir y andar, ya los estudios me daban bien, me fui enseguida a La Plata y me acuerdo que lo voy a ver a Quito Di María, el médico de Estudiantes, como ya pensando, bueno, ya está, me da todo bien, me empiezo a entrenar. Y Quito Di María me dijo, espera, no, me dice, no podés entrenar todavía, esto es muy reciente, tenés que esperar por lo menos 1 mes y medio más. Claro, ese 1 mes y medio más me llevaba a noviembre. Y ese día, me acuerdo, fue un bajón tremendo porque yo decía, 1 mes y medio más me queda noviembre y diciembre para entrenar y que me vean, si no, voy a quedar libre. Bueno, pero no tenía más remedio, así que en ese 1 mes y medio traté de seguir fortaleciéndome, estando bien, y cuando vuelvo a entrenar, en las primeras prácticas de fútbol, que la hago en el estadio contra la primera, anduve bastante bien y así se fueron dando las cosas en las siguientes prácticas. Y recuerdo una charla, una de las últimas, ya por diciembre, una práctica, cuando íbamos saliendo por el túnel para había terminado la práctica, Claudio Guñali, con quien yo solamente tenía el trato de hola y hola nada más, porque él era profesional y nos cruzábamos solamente los jueves, viene y me dice, flaco, vos sos el que estuviste en Malvinas, ¿no? Y yo había andado bien en la práctica y sí, le digo yo, y me dice, bueno, te felicito, la verdad que no se nota, me dijo, ¿no? Y ahí me di cuenta que, bueno, que estaba andando bien. Claro. Y bueno, llegó fin de año y el día estábamos todos expectantes, de muchos rumores de quiénes firmaban, quiénes podían firmar, quiénes no. Era Bilardo finalmente con el técnico, con nuestro técnico, con el negro Antonio, era el que iban a decidir, ¿no? Pero creo que fundamentalmente Carlos Bilardo. Y a fines del año me llega el telegrama para la firma del primer contrato y fue algo mágico, algo hermoso, que me revivió, ¿no? Que me hizo, sabía que podía cumplir el sueño, ¿no? de volver a jugar. Después tenía que empezar la temporada y todo más, pero realmente fue algo maravilloso, que después de todo lo que había vivido ese año, terminar el año con el contrato, con el telegrama de Estudiantes, que aún lo conservo ese telegrama, ofreciéndome el primer contrato, fue hermoso. No quiero spoilear, pero digo, 1 año después de estar en una trinchera, de estar en plena guerra, te ponían los botines y la camiseta y llegaba el sueño de debutar en primera. No, sí, porque aparte se dio de que, bueno, yo ya físicamente estaba bien, hicimos la pretemporada, habíamos, yo hasta me sentía bien, ¿no? Y hacíamos fútbol como siempre yo ya estaba integrado. Ya íbamos a entrenar al country, firmamos junto con Claudio Llanotegui, Gustavo Reza, David Costa, Daniel Astudillo, firmamos el primer contrato y cuando la primera empieza a jugar la Copa Libertadores de América, sabíamos que se abría la posibilidad. Y bueno, se hizo un mix para ir a jugar con Unión San Vicente de Córdoba por el Viejo Nacional, y yo voy al banco. Y que nos dirigió Cacho Malverná ese día porque Manera estaba con la primera. Entonces ese día estaba desesperado y faltando 14 minutos cuando Cacho Malverná dijo, Colombo, movete que vas a entrar. No, fue una cosa que empecé a correr como un caballo desbocado por el costado de la cancha, corriendo para calentar bien y entrar. Ese partido ganamos 4-1. Unión San Vicente, y bueno, cumplí justo al año, fue 4 de abril del 83, casi un año después, cumplí el sueño de debutar y jugar en primera división. Voy a llevarte también al año 83, si no recuerdo mal. Cancha Independiente, Grandes Pelote, ustedes ya creo que ese año fueron campeones, yo estaba en la cancha.
Yo soy Independiente, vivo Sí. a 4 cuadras de la cancha. ¿Estabas ese día vos? La calentura me agarré ese día, el despelote que se armó. Sí. Vos, bueno, mira, vos sabés que hablaba recién cuando arrancamos de las 7 copas, ¿no? Sí, claro, y sí. Y las 18 internacionales. Sí, está bien. Vos sabés que yo acá los hinchas de Boca los cargo porque le digo que las copas esas que ganaba Independiente eran copas pesaditas, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Eran copas, perdón, que no se acuerda? ¿Eran copas? Pesaditas, eran copas bravas. Sí, claro. O sea, que ganó el rojo. No, mirá. Aparte tengo una hincha de Independiente furiosa que es mi esposa. Vamos. Y te imaginás que acá... Estás contaminado, Sí, es más, entonces. el clásico con Racing, el otro día le dije, anda a verlo vos a otro lado, porque yo lo miro tranquilo, el clásico Independiente, Sí. me gusta ver los clásicos, ¿no? Sí, por Anda a supuesto. verlo a otro televisor, digo yo, porque empieza a gritar y a putear y qué sé yo, digo, bueno. Yo soy... Volviendo a lo que vos decías... Volviendo a lo que vos decías Sí. de ese día de junio, nosotros, terrible, el grupo terrible. de estos más, habíamos jugado 3 partidos. Yo jugué 3 partidos que coincidían. La Estudiantes iba a jugar la Copa Libertadores y pues teníamos un lugarcito para nosotros para jugar. Esa noche sí, y yo estaba en la platea junto con, me acuerdo, David Costa, Astudillo, Yanotegui, Te los más comiste todos pibes. los gases, entonces. Y cuando claro, y cuando termina, ya vimos que terminaba el partido, empezamos a bajar, ¿no? Y viste que el túnel de la cancha, del túnel del visitante, tiene que recorrer un montón de lugar hasta Sí, llegar estaba a la enfrente a la antes salida estaba del campo. enfrente, sí. Claro, entonces, bueno, cuando llegamos ya había terminado el partido. Y nos metimos a la cancha nosotros y claro, se metió un montón de público, de gente. Sí. Y empezó a sacarle las cosas. Yo me acuerdo que lo estaban a Palito Bertero, ¿te acordás del arquero? El arquero, sí. Nuestro, lo estaban destruyendo, le querían arrancar a tirones todo, y yo me tiré arriba de Palito para defenderlo, para tratar de sacarle a la gente, porque lo estaban, pobre Palito. Y me acuerdo que, claro, un policía pensó que yo era un hincha que lo estaba, y me pegó un sablazo en el lomo, un bastonazo en el lomo, me pegó en la espalda. Y yo dije, bueno, viste, pues dije, bueno, que le saquen todo. Yo me dejó la espalda doblada, me acuerdo. Es el recuerdo que tengo de ese campeonato. En la cancha Independiente, exactamente. En cancha Independiente, pero eran 2 equipazos, dos equipazos, pero nada. Y bueno, Yo en el tuve la 84 fuimos suerte campeones después, nosotros. Sí. Juan, Yo un tuve la compañero suerte que con el acá en la tiempo- mesa, Juan, quiere hacer una consulta también. Sí, en primer lugar, felicitarte calurosamente por tu actuación en Malvinas y por la predisposición de presentarte aún no habiendo sido llamado. Es un gesto realmente importantísimo, Bien patriota. muy destacado, así como hubo gente mayor de más años que también se presentó como voluntario. Así que Sí, vaya mi felicitación calurosa. Ahora, con respecto al fútbol, te habrás dado cuenta que yo estuve callado hasta ahora. Sí, es verdad. Sí. Porque los hinchas de Boca, cuando estamos con menores, callamos, No. ¿viste? Con los menores, no nos gusta meternos con los menores, ¿viste? ¿No? Pero pará, porque yo soy cuervo y me tenés que decir papá a mí. Ah, sí, es verdad. Está muy bien, está muy Acá la bien. mesa está repartida porque Cacho, que es hincha estudiante, también quiere decir algo. Sí, bueno, felicitarte también, que hago mía la adhesión de Juan y las felicitaciones. En realidad, ustedes son héroes, los que quedaron en la isla son mártires, digamos, es la precisión, una precisión semántica, digamos. Por otro lado, bueno, conmovedor realmente todo lo que has contado, tanto en lo futbolístico como en lo de Malvinas. Una preguntita, el negro Antonio que vos mencionas, ¿es el cochero Antonio? Sí. Ah, bueno. El cochero Antonio, sí. Tuve Mirá, él el privilegio de verlo jugar. Sí, no, me hablaban mucho de él. Yo cuando fui a vivir a La Plata, cuando quedo en Estudiante no tienen de quedarme, y la persona que me llevó, Carlos Peters, el Rubén Chévez me dijo, yo en la pensión, el demo, ¿se acuerdan el demo que? Claro. El gato Peters.
No, el gato no, Carlitos Peter, este era muy tanguero, tocaba en la orquesta de Ernesto Franco y tocaba mucho allá en La Plata, pobre, ya no se ha fallecido. Él me dijo, él fue el que me contactó, me llevó a Estudiantes, y él cuando Chévez me dice, no, mire, si no tiene lugar donde quedarse no podemos ficharlo, y él le dijo, no, sí, tiene donde quedarse, ¿cómo que no? En la casa Bueno, listo, entonces a la tarde que venga firmo. Entonces cuando íbamos saliendo del estadio me dice, bueno, negro, me dijo, o te quedás en casa o nos echan a los dos. Porque él era casado, pero tenía 3 hijos ya grandes, se ha venido de la casa de los hijos, así que yo iba a ser como el hijo menor, y de entrada la mujer, no le gustó nada. Pero después me lo supe con el tiempo yo, y después estuve 4 años viviendo con ellos, con la familia Peters, y hoy son mi familia también, la gente que también tuvo que ver con mi recuperación en la posguerra, no solamente Estudiantes, sino con la gente que me rodeó, y yo siempre los nombro porque fueron todos, es la familia de Peter, Carlitos, Blanca, sus hijos, fueron muy importantes para mí en la posguerra, ¿no? Así que siempre los recuerdo mucho. Juan, la verdad, esta charla, media hora charlando con vos. Muy linda nota, muy linda nota. La verdad que yo tuve la posibilidad de hacerte varias notas y siempre es un placer escucharte con la tranquilidad, con la paz que hablás, y para mí es conmovedor. Varias veces yo les tengo un respeto y un amor a todos los excombatientes, a los héroes, porque a mí me gusta decirles héroes. Tengo un compañero, Fabián Fortín, que juega conmigo al Newcom, que es de La Plata, y nada, es como que cada vez que charlo con él y me cuenta todo lo vivido también, es como que vos si tenés una persona delante que es inmensa, y Juan, vos también sos inmenso, merecido todos los homenajes que te hicieron y que te hacen y que te van a hacer, y que está buenísimo que te reconozcan tanto. Así que gracias por esta charla para Compulso Federal. No, gracias a ustedes, predispuesto para cuando lo quieras, Walter, conversar en otra oportunidad. El sábado voy a estar en la previa del partido, el año pasado y el otro año no pude estar, así que este año me llamaron y voy a estar en la previa del partido Estudiante Unión para entrar a la cancha. Voy a estar esta administración de La Bruja es muy balvinera, con él y con Diego Raimundo a la cabeza, son yo te puedo asegurar que de dar las charlas en el country de Citibel a los chicos en inferiores, haber hecho muchas cosas con el tema Malvinas en el country, por iniciativa del propio club, y el trato que han tenido en estos últimos 10 años, siempre, ¿no? Pero se acentuó en los últimos 10 años con la administración de Sebastián, y bueno, y el martes vamos a estar, el sábado vamos a estar un rato antes de que empiece el partido con algunos compañeros de combatientes entrando a la cancha. Así que vamos a estar allá. Y le agradezco muchísimo a ustedes también por el llamado y por acordarse. Por favor, gracias a vos. Y sí, Diego Raimundo, un hermano de la vida mío también. Así que merecido el homenaje, y que el club hoy te siga convocando, que no se hayan olvidado. Abrazo grande y que tengas buen día. Abrazo, campeón. Juan. Felicitaciones. Abrazo, muchachos. Abrazo, lo mejor para ustedes. ¿No vas a invitar? Escuchá, ¿vos estás en Roque Pérez? Estoy en Roque Pérez, sí, ya tiré el ancla acá hace muchos años. No, si no llevamos vamos con el cruce, llevamos una tira de asado y comemos, tomamos unos vinos. Para charlar un poco, ¿no? Lejos no están. Lejos no están, así que son 2 horitas de viaje de Capital, tenés que venir de Easy, la 205. Yo tomo la 205, paso Cañuela, ya conozco, ya como voy, ¿no? No, listo, no, es que cuando quieran, mirá, el 1 de octubre vinieron del canal Movistar, Canal Plus, se llama ahora en España. Sí. Hay un documental que va a salir con el México 86, va a salir ahora para el Mundial. Mira qué bien. Y bueno, vinieron a hacer algunas notas, qué sé yo, así que le dije, miren, yo no voy a Capital, le dije. Vénganse a casa, pues ya me conocían de hace 10 años cuando hicieron el informe Robinson. Vénganse a Roque Pérez, comemos un asado y después grabamos. Y así lo hicieron, así que bueno, los agasajé, cuando quieran, disponible. Listo. Bien, Juan. Gracias, Juan. Abrazo grande. Un abrazo. Abrazo de gol. Chao. Chao.
Juan Jerónimo Colombo, un héroe. Yo, muy linda nota, muy linda nota. La verdad que he charlado muchas veces con él, pero siempre conmueve. Sí. Malvinas conmueve y te toca la fibra más interna y más íntima y escuchar. Uno no puede, cuando tiene hijos, no deja de pensar en cuando el hijo de uno tenía 18 años y pensar que un chico de esa edad, que yo le pido 3 cosas al supermercado y se olvida 2, fueron a Malvinas. Y entregaron la vida, Y la anécdota con su amigo, con el Oreja, que yo la conocía, por eso la pregunté, para saber lo que vivieron estos chicos, cómo volvieron. Y Juan maneja un club de fútbol que armó con mucho esfuerzo en Roque Pérez, y merecido. Y aparte de la diferencia, sé que no está hablando mucho, él lo dijo por prescripción médica, pero accedió a la charla, así que nada, linda charla. Pero sí, uno se pone a pensar y decís, ¿cuántas decisiones, no voy a decir equivocadas, estúpidas, se tomaron en la Argentina en los últimos años? No voy a marcar una etapa determinada. Porque esto que pasó con Malvinas, con los chicos, a ver, esto con los chicos, que ese borracho que los mandó, una locura. Hubiera mandado 2.000 policías y cuando veníamos en clase nos íbamos y hacíamos el acto de reivindicación, ¿viste? Y otra cosa, mandaron a que mueran un montón de chicos. Bueno, no me quiero enojar. Señor operador, sí, vamos, tandita, dale, vamos, y ya volvemos. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida.
para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la Temón, qué temón. ¿Cómo te gusta ese tema, eh? Sí, está recontento el operador, ¿eh? Un fenómeno. ¿Lo habrás dedicado a alguien? Porque dijo, mira, te voy a poner este tema para dedicarte a no. Se puso colorado. No, sí, no, bueno. No. Musicaliza muy bien, ¿eh? Sí, vamos a decir la verdad, musicaliza muy bien. Eso, pero el sueldo no aumenta, hasta que nos quedamos ahí, ¿eh? Nunca aumenta en este país el sueldo, nunca. Bueno, che. Estábamos hablando que por ahí ahora hacemos un paréntesis con la actualidad, lo que está pasando a esta hora, estamos en vivo, 14 y 19 minutos. Los ingresos a Capital Federal, a Cava, están complicados, hay protestas, hay piquetes por el fin de planes sociales y organizaciones sociales. Cortaron Avenida Pavón en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a 900.000 personas. La policía estaba reprimiendo a mansalva, digamos, con los hidrantes, con todo. Estaba todo desplegado. La autopista Buenos Aires de La Plata también cortado. Todo lo que son los ingresos a Cava está realmente complicado. Vengo de ahí yo, porque pasa que yo justamente tengo la oficina en Pavón y Mitre. Ajá. Así que desde la mañana, de las 6 de la mañana había policías, ahí siempre se asienta la prefectura, y son todos muchachos que el otro día estaban haciendo una movilización porque cobran menos que la canasta básica, ¿no? Pero les gusta pegar. Está bien,
Las órdenes no se discuten, se cumplen. Ellos dicen así, pero hace 5 días se quejaban que no podían vivir, que no podían comer. Ahora, hay gente que está reclamando ahora 75.000 pesos les pagan. Sí, estaba justamente... 75.000 pesos justamente estaba mirando y le eso, sacan sí. ese dinero. El programa dado de baja funcionaba como continuidad del anterior potencial trabajo, otorgando una asignación mensual de 78.000 pesos a trabajadores informales. Así que, bueno, está complicado. Hay algunos, por ejemplo, Néstor Pitrola y algunos representantes de la política que están ahí porque está complicado. La policía, bueno, reprimiendo ahí, bueno, Puente Saavedra, ubicado en el límite entre el partido de Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, complicada la mañana, están desde las 10, 11 de la mañana. Sí, es tensar demasiado la soga, porque es en el marco de una reestructuración donde se eliminan las delegaciones regionales de lo que era el Ministerio de Trabajo de la Nación, creado por Juan Perón, ¿no? En el las año territoriales, 44. ¿no? Exacto, las agencias territoriales de empleo y las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo. A todo esto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes. Bueno, a ver, yo no sé, pero esta mujer dista mucho de ser una buena funcionaria de seguridad, ¿no? Me parece que no entiende mucho la cuestión. Esta es una cuestión federal. Es bueno recordar, tuvo una actuación muy, muy negativa en la provincia de Córdoba. Ella ocupó el mismo cargo en la provincia de Córdoba y la actuación de ella dejó mucho que desear. Se fue del cargo entre gallos y medianoche, para utilizar una expresión popular que me agrada. Y bueno, de alguna manera, en el nuevo cargo aquí en el orden nacional, repite experiencias ya vividas, porque lo que surge claramente es que ante la crisis socioeconómica que vive nuestra sociedad, el único recurso que está mostrando el Estado es la represión. No hay otra respuesta a la crisis. El famoso palo y a la bolsa, ¿no? Es eso, permanentemente es eso. A la par están los temas de los préstamos del Banco Nación a los funcionarios que están en las antípodas de esta política, porque no era para comprarse un departamentito que le dieron los préstamos, eran préstamos que estaban 500, 400, 500, 600 mil dólares. Sí. Sí, aparte con lo que ganaban no podían justificar pagar una cuota, digamos. Tampoco, también eso, uno quiere sacar un préstamo, no te lo dan, pero esta gente que ni siquiera... Y aparte flexibilizaron la reglamentación del préstamo, porque, por ejemplo, no tenía que ser para vivienda única, podía tener otras propiedades. Por otro lado, el conjunto de los ingresos se ampliaba el espectro familiar con el cual podías justificar los ingresos. O sea, se hizo medida. Más o menos. Sin medida, porque más o menos. Aparte, la historia acá, vos lo sabes bien, del banco hipotecario cuando se creó, era vivienda única, concreto a 30 o 35 años, donde había producción y vos trabajabas y podías un 30% de tu cuota, de tu salario o del grupo familiar, lo invertías en una vivienda única. Esto ya no es única, porque por eso creo que el jefe de gabinete tiene más vivienda que Camar, ¿no? Y aparte el tema del monto del préstamo, claro, excede en mucho la pretensión de una vivienda para vivir un trabajador. Es una casa de lujo la que te compras con $500.000. Pero con $200.000, con $100.000, hay que ver. Claro. ¿En qué lugares? Sí. Qué suerte que tuvo Adorni, que encontró a dos señoras también mayores. Cuatro mujeres tiene, ahora otras señoras grandes. Que le pudieron prestar esa plata, ¿no? Porque tiene dos hipotecas, es decir, una de 200 millones y la otra creo que de 100 millones. Una cosa, pero bueno. Es increíble y uno espera a veces que la gente que la gente reaccione
ante tantas cosas que están pasando, porque antes que fue Libra, que fue Adorni, que los viajes, que todo, y no hay una reacción, parece como que no pasa nada. Este es un gobierno tremendamente corrupto, quedó bien claro, ¿no? Son datos de la realidad, no es que uno inventa, es tremendamente corrupto, y donde vos rascás en la olla, sale algo, sale alguna pudrición. Pero es terrible. Ahora, ¿qué hacen ellos? Tienen una campaña de prensa con medios importantes y lo primero que dicen, pero está presa la chorra, ¿eh? Claro. Pero está preso el otro, ¿eh? Pero mira lo que hicieron, ¿eh? Y los bolsos de fulano. Pues fíjate que hay una cosa, Cacho y Juan, que ustedes son abogados, la ley de inocencia fiscal que salió. Esa ley es para blanquear guita. ¿No? Estamos locos. Por supuesto. Es para blanquear guita. Este país va a ser un país de blanqueo de guita. Y lo dijo el presidente más de una vez. A mí si me traen guita del narcotráfico, yo no voy a preguntar. Pero a ver, estamos en una locura, una decadencia, te diría hasta institucional, pero una decadencia dirigencial, donde cualquiera dice cualquier cosa. La señora la señora Dura, que es diputada nacional, que es de Río Negro, ¿cómo se llama la señora Dura? Morocha, que tuvo una causa en... Narcotráfico. Sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Lorena no me acuerdo el apellido. Yo le digo a la señora Dura, porque siempre está con los ojos abiertos, bien duros. Resulta que como es que tiene una causa por narcotráfico en Estados Unidos, estuvo presa, y ella tramitó en la sucursal del Banco Nación de Río Negro, creo que, no sé si Chopoletti o Roca, el préstamo. Se lo negaron. Y se lo dieron acá en Buenos Aires. Hubo un llamadito, se lo dieron en Buenos Aires. No, esto es una cosa de loco. Cuando no podía tomar préstamo. Porque la verdad que, viste, pero bueno, son cosas que están pasando, ¿no? Que desgraciadamente pasan y hay gente que no las ve o no las analiza o directamente no le importa. La verdad que estamos llevando un país a una entrega total, ¿no? Si vamos analizando, la entrega es total. La Patagonia tiene una posibilidad de dejar de ser Argentina en poco tiempo, ¿no? Pero el problema, ¿sabes qué? Yo creo que pasa porque tenemos que moderar el discurso y hacer una autocrítica los que pertenecemos a los sectores nacionales y populares. Porque Perón decía que cuando se pierde una elección no se le debe echar la culpa al que te ganó, porque para eso está, sino que tenés que ver qué es lo que hiciste mal vos o qué es lo que dejaste de hacer. Y esa pregunta todavía es la que tenemos que responder. ¿Por qué no se hizo la hidrovía, el canal Magdalena? ¿Por qué no se modificó la situación de la hidrovía y se la dejó en manos de los productores, los exportadores agropecuarios? ¿Por qué no se derogó la ley de entidades financieras que de la dictadura de Videla y de la época Martín de Dios, ¿no? Sí, bueno, como si tantas cosas más, ¿no? Sí, adhiero a lo que dice Oscar, en tanto y en cuanto falta en el sector de la oposición una revisión a fondo de lo actuado en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, y eso no se ha hecho, sino que de alguna manera nos limitamos a señalar lo que hace el presidente de la Nación y su equipo. Y el presidente de la Nación y su equipo llevan adelante un programa de manera muy eficaz, muy eficaz, en la destrucción, lamentablemente. Pero es un programa de una eficacia y de una coherencia muy grande, en todos los planos. En primer lugar, en el plano estratégico, lo que está destruyendo el gobierno nacional va a demorar muchos años en reconstruirse. Pero también en el plano personal, la defensa irrestricta que está haciendo el presidente de Adorni marca claramente un plan que tiene y que lo cumple a rajatabla. Fíjense, según dice la prensa hoy, en la reunión de gabinete de ayer se retiró 10 o 15 minutos antes y lo dejó a cargo de la conducción
del gabinete Adorni. Una señal de respaldo más grande que esa no existe. Cuando nosotros, desde la oposición, cuando éramos gobierno, no tuvimos esa actitud. No tuvimos esa actitud para uno de los grandes hombres que tuvimos ahí en el Ministerio de Salud. Me estoy refiriendo concretamente a Ginés, que se lo defenestró inmediatamente porque vacunó a 15 personas, se le pidió la renuncia inmediatamente, y quizás tampoco tuvimos la misma actitud a la hora de defender a Julio De Vido, que junto con el ministro Pistarini fue uno de los grandes ministros de obra pública que tuvimos en nuestro país, probablemente el más grande si tomamos como datos la obra pública que se realizó durante el tiempo que él fue ministro. Sin embargo, ahora está detenido, con la salud deteriorada, muy deteriorada, y sin la atención que se merece, no como exministro o es dirigente político, que se merece como cualquier ser humano. Así que esa es la posición de lo que está ocurriendo. Y bueno, hay muchas cosas más, pero vamos a un corte primero porque ya estamos en las 14:31, ¿no? Vamos con un tema y volvemos enseguida con Pulso Federal para todo el país. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
seguimos con los buenos temas que nos pone el señor Martín, el gran musicalizador. Tenemos un programa de noche, Martín, de música de noche, y ponemos música romántica para que la gente llame. Que digan, viste, los que tienen problemas de soledad, por ejemplo. Un tipo de Luis Alfino, te escucho. Te escucho, claro. Y por ahí apareció uno que como que le dijo, bueno, no me acuerdo el nombre. No, ojo. Aparecen algunos y te dice cualquier cosa. Te dice sacar. Estamos en el aire, ¿eh? Sí, estamos en el aire, sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar ya del último tema, ya nos quedan menos de 20 minutos. Ustedes recuerdan la serie, por supuesto, El Superagente 86, ¿no? Fanático, hermoso. 86. Y lo sigo viendo y me sigo riendo como los tres chiflados. Totalmente. Todo, bueno. Me comuniqué con la gente de Caos. Mirá. Con Sigfrido. ¿Sigfrido decía? Bueno. Le pregunté a Sigfrido, vos que sos agente, en ese momento era Caos, que era la KGB, era la Guerra Fría, ¿se acuerdan? De los 60. ¿Vos sabés si Rusia está activando acá con el periodismo, con una campaña para lastimar la imagen del presidente o la gestión del presidente? Y me dijo, I don't know, porque habla inglés también, ¿viste? Yo no sé. Entonces, me pregunto, a ver, si hay una campaña para lastimar la imagen y la gestión del presidente y del gobierno, por supuesto, el caso Libra, ¿es una realidad o es una campaña inventada? Por ejemplo, el caso de lo que pasa, por ejemplo, con los sindicatos y con el ministerio, que ahora dejó de ser ministerio, que es secretaría, que no hace absolutamente nada para la actividad, no solamente sindical, sino laboral. ¿Es mentira o es una campaña que están haciendo los rusos en contra del presidente? Los sueldos, la gente que no come en la Argentina, esto que está pasando hoy con la quita de los subsidios a los grupos sociales, ¿es una campaña de los rusos o es que es verdad en la Argentina? Y podría decir infinidad de cosas, los préstamos que se están dando en el Banco Nación, préstamos que hay hambre en la Argentina, hay gente que no tiene vivienda, no puede acceder y podría acceder a lo mejor si hubiera créditos blandos como hubo en su momento en el Banco Hipotecario Nacional cuando se creó, y la razón de por qué se creó el Banco Hipotecario, o es mentira o es una campaña de los rusos. La entrega de la Patagonia, de los recursos naturales, lo que se está firmando a espaldas de las legislaturas. Hay gobernadores que están firmando acuerdos secretos entregando parte de la tierra nuestra y los recursos. ¿Eso es una campaña de rusos o es verdad? A ver, hay tantísimas cosas para decir. Yo no sé, si hay campaña en contra de este gobierno por parte de los rusos, no lo sé. Ahora, las verdades son incuestionables y son verdades. La única verdad es la realidad. Y esto pasa así, ¿no? Hay periodistas que tienen prohibida la entrada a la Casa de Gobierno. Por ejemplo. Como consecuencia de esa excusa de que los rusos hicieron una operación de prensa. Yo no tengo duda de que los servicios de inteligencia de los norteamericanos, la CIA, el Mossad y de los rusos también operan no en nuestro país, en todo el mundo. Pero de ahí a que hagan un operativo de prensa hay una gran distancia. Pero quieren tapar la realidad que se ve con una mentira de una operatoria de prensa, de un país que se está metiendo con la inteligencia en otro, ¿no? Sí, comparto lo dicho hasta aquí. Yo creo que la campaña en contra del gobierno, con relación a los rusos no puedo decir nada, porque a la distancia que me separa en tanto y en cuanto conocimiento de esa situación no me permite decir nada. Pero sí creo que la campaña en contra del gobierno, que vos acabás de describir de manera muy concreta, la lleva adelante el propio gobierno. Exactamente. Es el propio gobierno el que con las últimas actuaciones ha ido generando desprestigio sobre la figura del presidente y sus ministros, y eso se refleja o empieza a reflejarse en los estudios de opinión pública que ya comienzan a tomar estado público. Hay una nota
en los diarios del domingo, de Colman, lo voy a decir. Colman hace algo muy inteligente desde hace muchos años, que es pedirle opinión a los 7 u 8 consultores más importantes de la Argentina acerca de cómo están las cosas. Es decir, no opina Analía del Franco o Enrique Zuleta Puceiro o cualquier otro, sino que opinan todos. Y él hace un resumen y lo publica. Muy bien, lo publica en página 12, lo voy a decir con todas las letras. En esta oportunidad surge claramente de la nota que publicó, creo que el día domingo, no importa, en estos días, surge claramente que la imagen del presidente y sus ministros está cayendo a picadas. Todos los consultores coinciden en eso. No coinciden en si este es el peor momento del gobierno. Hay un consultor que conozco y respeto muchísimo, que es Eduardo Fidanza, que en esta nota de Colman ha dicho que él no cree que este sea el peor momento del gobierno, sino que hubo antes algún momento en que el gobierno estuvo peor. Ahora, lo verdaderamente preocupante, que señaló Oscar recién, tiene que ver con la prohibición de que ingresen periodistas a la Casa de Gobierno para hacerle preguntas al presidente. No solo a la Casa de Gobierno, sino que si conoció información hoy acerca de 3 o 4 ministerios que también, siguiendo las directivas del presidente, le han prohibido el ingreso a determinados periodistas. Esconden los actos públicos, ¿no? Exactamente, claro. Pero a su vez esto afecta directamente al principio de la libertad de prensa. Totalmente. Y en el mundo, por lo menos del cual nosotros pretendemos participar, está muy claro que sin libertad de prensa no hay democracia. No puede haber democracia sin libertad de prensa, sin libertad de expresión. Aún en los regímenes duros, los periodistas tienen que tener la facultad de expresarse libremente donde puedan. A veces algunos medios no permiten, otros sí. Pero el periodista tiene la obligación de tener información, de respetar en silencio a las fuentes. No puede ser, no puede el periodista expresarse acerca de qué fuente le dijo tal cosa o tal otra, y después lo puede publicar o dar a conocer donde se le ocurra. Hay un principio al cual me quiero referir, que es el siguiente, que el verdadero periodismo es aquel que dice cosas que el poder no quiere que se sepan. Entonces aquí estamos frente a esa situación. El presidente, no quiere que se sepa o que se aborden determinados temas, o que se le pregunte acerca de determinados temas, o que se le repregunte. Entonces, lo primero que se le ocurre es vedar el ingreso de los periodistas a la Casa de Gobierno de algunos ministerios. Hay un comunicado que me acaba de llegar, hace aproximadamente 10 minutos que está en mi teléfono, de la Asociación de Periodistas Argentinos, ADEPA, que critica fuertemente esta actitud, se ha dado a conocer recién, seguramente ya estará en todos los medios, que critica fuertemente esta actitud de cercenar la información del presidente. Es gravísimo. Es gravísimo, nos coloca frente al mundo civilizado, por decirlo de alguna manera, como en las peores épocas del oscurantismo. Es decir, no podemos hablar de esto, lo otro y lo otro no podemos hablar, porque no se le puede preguntar al presidente. Considero que es gravísimo esto que está ocurriendo y ojalá él tenga gente que le aconseje revertir esta medida. Ojalá pueda revertir esta decisión, que es una decisión realmente traída de los pelos con relación a la democracia. Juan, cuando el presidente hizo su primer discurso en la Cámara de Diputados, cuando asumió, lo hizo afuera de la legislatura, de espalda a la legislatura, y de frente, no sé, habría 100 personas.
y ahí ya te marcó lo que es. Voy a gobernar de espalda a la legislatura. Y así fue, ¿no? No solo eso, el tema es que yo creo que la prohibición está direccionada a proteger a Adorni exclusivamente, porque el presidente no da conferencias de prensa. El presidente está acostumbrado a que le hagan reportajes periodistas que... Armados. Exactamente. Es lo mismo que el ministro de Economía, es decir, Caputo no se refirió a los préstamos haciendo una defensa de que habían sido legalmente otorgados y no se le ocurrió preguntarle al periodista cuál era el importe de los préstamos, ni manifestó cuál era el importe y cuál era el importe de la cuota, porque no están al alcance de un sueldo de un funcionario, ni de 10 sueldos de un funcionario, la cuota que hay que pagar. Es decir, es un periodismo complaciente. Como Andy está medio apagado, el 3% de Karina. Bueno, hay un montón de cosas que este gobierno corrupto quiere esconder, que no se van a esconder, ¿no, Walter? No, hay tantas cosas, digamos. Lo de Adorni es que es un escándalo, y aparece muy suelto el señor a dar una conferencia a agredir, diciendo, vos sos solo un periodista, y tratando de desviar la atención. Generar polémica, generar despelote para que se hable de eso y no de todo lo que tiene que explicar y que no explica con la soberbia, pero lo hemos visto antes, ¿no? Alguna vez en el gobierno de Macri estaba Marcos Peña, que parecía todopoderoso, que miraba a todos desde acá arriba. Un canchero de aquello, ¿no? En el barrio decíamos un canchero de aquello. Claro, la tiraba de canchero y ¿alguien sabe dónde está ahora? Porque esto da vuelta y todo se termina. Y algún día se va a terminar y Adorni va a tener que volver de donde vino. ¿No? Algunas personas me decían, la verdad que lo conocían de la facultad de abogacía en La Plata y era el hazme reír, ¿no? ¿Era de La Plata, y estudió abogacía en La Plata. Sí, el hermano esta parte estuvo de candidato. Sí. El hermano que salió de la nada, es como que de la nada apareció y lo metieron de candidato, obviamente lo votaron 2 personas. Tiene la misma cara de vivo que él, pero digo que de la nada, digamos, como yo pongo de candidato a mi hermano porque es mi hermano, y yo siempre digo lo mismo. Para poner un ejemplo, mi mamá era muy honesta, pero no podía ser ministro de Economía. Claro, acá no tiene que ver que sea tu hermano y que le tengas fe y le tengas confianza. Digo que tiene que estar la gente idónea y este es un gobierno que esconde todo. Pero como todo, en algún momento se termina y van a tener que dar explicaciones. Lo dije el programa pasado, lamentablemente no veo nadie del gobierno de Macri preso. Macri asumió con 220 causas y siempre los que están detenidos son del mismo lado. Pero quiero ver de cuando se vayan estos pardos, a ver qué queda, a dónde van todos estos. Bueno, esperemos que no queden en olvido como muchos del gobierno de Macri, ¿no? Que no se sabe dónde están. Caputo sí se sabe, porque se la deliró toda y volvió. Sí, pero Pepín Cascarón, Pepín Cascarón volvió. Estuvo fugado. Pepín estuvo en Uruguay como si nada, viviendo la gran vida. Sí. Bueno, por eso. Vale referirse brevemente para concluir a las nuevas tecnologías, o lo que llamamos nuevas tecnologías. Antes, en los medios, era probable que los gobiernos tratasen por todos los medios de silenciar algunas voces. Pero ahora, con la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo las redes, tapar el cielo con las manos es algo imposible. Entonces, el gobierno puede restringir el acceso de determinados periodistas a la Casa de Gobierno, a los ministerios. Pero afuera, las cosas se saben y en las redes se multiplican de manera inmediata. A los 2 minutos todo el mundo sabe lo que está pasando. Eso gracias a la nueva tecnología. Más allá de lo que puedan decir algunos medios o no decir o intentar ocultar. Las redes nos permiten avanzar fuertemente sobre la información.
Sí, verdad. El tema, sí, pero también, Juan, eso que vos decís es cierto, pero también tengamos en cuenta que el poder del Estado, en particular el poder del Estado Nacional, genera también la posibilidad de incidir sobre las redes mediante los trolls como los que tenía Marcos Peña y los que seguramente tiene Caputo, no el ministro de Economía, sino... Claramente. El hombre de la CIDE, ¿no? Sí, también, ¿no? Otra cosa, es como el de Los Ángeles de Charlie, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que no aparecía nunca, no estaba, y el que manejaba todo. Hola, Charlie, todo por teléfono. Charlie, sí. Claro, todo por teléfono. Pero bueno, igualmente del periodismo, me parece que con el domingo de locura que tuvo el presidente tuiteando contra todos los periodistas, pues le sacudió de Bonelli para arriba todo. No sé cuántos le están quedando. Y se están dando vueltas. ¿Cuántos le está quedando? Mira, ¿Le queda Majul? ¿Qué le queda? Sí, Majul, no sé Feynman cómo estará. Pero Feynman otra vez a Dorni le pegó una felpeada cuando volvió. Es que no pueden ocultarlo. Es que no podés defender. Sí, no podés ocultarlo, siendo aparte un periodista reconocido que hace 30 años está al aire, la cara está todos los días en televisión. No puedes ocultarlo. Es como que Feynman me da una nota a mí y me diga, Walter, ¿estás gordo? No, estoy bien. Un poquito nada más. No, tenés razón. No, si el cuerpo. ¿Ves que Walter no está gordo? Claro, si el cuerpo, el 80% es líquido, vos estás inundado, no estás gordo. Entonces te justifican, pero ya no creo que quede mucho, no podés tapar las cosas. Me parece que ya, como decía Cacho, se están dando vuelta mucho porque es indefendible. Aparte, los ataca. Ya está a Bonelli le dijo de todo el otro día. Ni hablar obviamente a Gato Silvestre, Dugan y demás, que obviamente que son todo lo contrario. Sí, por supuesto. Pero noté también que, ¿cómo se llama? Que estaba en Radio Mitre, se me fue el nombre ahora, que está solo ahora. No, ya me voy a acordar. También pegando bastante. Arrancó, mira, no me acuerdo el nombre del periodista, arrancó con Neustadt hace mucho, era muy joven. Trabajó muchos años en Radio Mitre y fue un crítico del gobierno de Néstor y Cristina. Crítico. También con su posición, ¿viste? Pablo Rossi. Pablo Rossi es uno, ¿no? Pero el Canoso, que ahora está fuera de los medios, está en su propio canal no sé, pero se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Y lo escuché el otro día, pero muy claro, y aparte contundente con lo que decía, ¿no? Y esto va a pasar, algunos lo van a quedar hasta que, por más que le des plata, no vas a poder tapar la realidad. Sí, las cosas están claras, el Víctor Hugo Morales de este gobierno es el Gordo Dan, digamos. Ahí te demuestra el nivel, digamos, el vocero, el periodista, el que dice las cosas, porque hasta Fantino se le dio vuelta. Sí, bueno, Fantino. Entonces, ya se le dieron vuelta a todos. No quedó nadie. Bueno, estamos ya los minutos y 55, finales. Ya estamos. Estamos en los minutos finales. Vamos a saludar, vamos a agradecer a toda la gente que estuvo pendiente de nosotros y escuchándonos durante estas 2 horas. Walter, gracias. No, por favor. Gracias, muy linda nota hoy. Muy buena la nota. Muy buena nota. Con Juan Colombo, recordando el 2 Juan Boglione. Muchas gracias, felicitaciones a Walter por su nota, muy conmovedora. Y bueno, también saludamos a los que no pudieron venir. Sí, por supuesto, vamos a saludar a Nair. Nair va a traer alfajores, supongo. Nair Villanueva, que tiene esa voz que cambia un poco lo que... Tanto varón, ¿no? Acá adentro, tanto varón. Tiene que estar la voz femenina acá. Así que le mandamos un beso grande. A Telma en redes. A Telma, que te escribe a las 11 de la noche, 12, ¿no? Un sábado. Labura todo el día. Sí. Es una cosa de loco. Es humana. Labura a las 24 horas. Un beso para Telma también. Gracias. Cacho, Oscar Cuartango, ha sido gracias. Un gusto y realmente encima con un excombatiente de Malvinas que jugó en el glorioso Estudiantes de La Plata, campeón del mundo. No, y varias veces campeón americano. No me digas tripero. Gracias a Dios, no. Soy periodista, no digo que siempre me puedo sola. Deben ser de los soy hincha de Cambaceres. Debe ser de los. Yo también. Yo también, porque soy el próximo lunes. Yo soy el Doc, el próximo lunes, Defensor de Cambaceres. Sí, yo fui presidente del Doc. El próximo lunes, Defensor de Cambaceres por primera vez.
¿Te acordás? Es vos, mamita. No, Por primera vez en su historia, un Cambaceres el próximo lunes va a inaugurar su iluminación, en el 12 de octubre, al cual estoy invitado. Bueno, de ahí salió Calderón, ¿no? Claro. Cambaceres, claro. Y bueno, también el 9 de que jugó Vélez y demás. Bueno, hoy tengo el alemán que me viene. Yo también, acá. me pasa lo mismo. No me puedo acordar el nombre del periodista todavía. Lo voy a decir el próximo martes. Señor operador Martín, gracias por un martes más. Y volvemos el próximo martes. Y entregamos a tiempo. Sí, a tiempo. Destacamos eso. Más Pulso Federal para todo el país. Chau, buena semana. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días.